Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, un resumen semanal de noticias internacionales donde te vamos a traer todos y cada uno de los conflictos a nivel internacional, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y en esta semana justamente la República Argentina fue de alguna manera parte de los focos a nivel internacional a partir de lo que se dio en el Congreso de la Nación Argentina, conocido como la Ley Bases. En este sentido, en la República Argentina, después de una votación que terminó igualada en el Congreso de la Nación, la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, la señora Villarruel, desempató a favor del proyecto del gobierno de Javier Milei, mientras afuera del Congreso se realizaba una importante manifestación pacífica, diferente a lo que mostraron la mayoría de los medios internacionales que intentaron dar una connotación negativa por esas acciones de violencia que los servicios de inteligencia del gobierno de Javier Milei generaron en las afueras del Congreso, como fue la quema de automóviles y los enfrentamientos con la policía. Con mis colegas de Hispan TV queremos presentarte algo de la realidad y lo que fue el acontecer de esta protesta que se dio afuera del Congreso y donde los protagonistas dejaron bien en claro por qué temas iban a protestar. 12 de junio, un día marcado en el calendario donde se decide una parte importante de la integridad del pueblo argentino en su territorio. Hoy es masiva la movilización y el abrazo al Congreso para exigirle a los senadores que no traicionen a la patria, que no aprueben esta ley base que significa la suma del poder público para Milei, porque junto con el decreto 7023 de necesidad y urgencia, el presidente va a estar en condiciones, con la misma actitud desquiciante que lo viene haciendo en los primeros 6 meses, de seguir destruyendo y desquiciando el país. En el Senado argentino se vota el proyecto del gobierno de Milei que le daría poderes absolutos, conocido como la Ley Bases. Pasa que lo que se está votando adentro es ni más ni menos que la entrega de la soberanía, la entrega de la patria. Al igual que pasara con la colonia, cuando fuimos colonia, en ese momento nosotros estábamos siendo usurpados. Hoy estamos entregando nosotros la soberanía por diputados y senadores y payos, vendepatrias, que venden el voto por plata o por un cargo. Una ley bases en la que el gobierno de Javier Milei accedió a olvidarse de la privatización de Aerolíneas Argentinas, del Correo Argentino, de Radio Nacional y de la televisión pública, pero que a toda costa intenta mantener lo que se conoce como el RIGI. El RIGI es el régimen de inversiones extranjeras. Es la manera que por 30 años las empresas extranjeras que inviertan en el país van a estar absolutamente exentas de todo impuesto y van a poder llevarse las ganancias de manera libre sin ningún tipo de control. Los trabajadores de la economía popular son quienes más sienten las consecuencias. No, nosotras como trabajadoras de la economía popular hay 2 puntos en esa ley que lo que va a hacer es que ninguna de nosotras o 9 de cada 10 mujeres no pueda jubilarse, ¿no? La quita del monotributo social, la quita de la moratoria y después claramente una ley que ataca a derechos que se conquistaron a través de la lucha. La clase trabajadora tiene un montón de derechos. Sin embargo, con un empate en 36 votos por cada bloque, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, dio por aprobado en lo general el proyecto del oficialismo que se convirtió en ley. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Uno, el desguace del Estado, la privatización de empresas nacionales y llevar adelante... Y si el mundo se está enfrentando de alguna manera en diferentes bloques políticos, tal vez los más representativos de este momento están vinculados a la postura del G7, que como vos sabés está compuesto por los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania,
y Japón. Y por otro lado, el grupo de los BRICS, compuesto por Brasil, India, China, Sudáfrica y la Federación Rusa. De alguna manera, estos dos bloques hegemónicos están proponiendo diferentes sistemas monetarios y de gobierno. Por un lado, promoviendo el mundo multilateral y por otro lado, los países del G7 queriendo, una vez más, imponer las condiciones de Occidente al resto del mundo. De este tema estuvimos hablando con mi colega Paola Pérez para el programa El Mapa de Telesur y esto charlábamos con ella. Míralo acá. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Los que ven allí, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, sosteniendo la mano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de su viaje al país eslavo y también al Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear y la planta de industrialización de litio que tiene ese país. Hablamos de Bolivia. Se pondrá en marcha ya a mediados del 2025. Entre los acuerdos que hemos alcanzado, decía Arce Catacora, quizás el más importante, el tema del litio. Entre la parte rusa como la boliviana, hemos acordado que el proyecto al cual ha aplicado la Uranium One Group, la empresa rusa que está entre las 3 que van a trabajar en nuestro país para industrializar el litio, tiene que entrar en operaciones en 2025, aseguraba el mandatario. Además, el jefe de Estado boliviano mencionó logros en diversos ámbitos, como el desarrollo en energías, la transferencia de tecnología, el incremento del comercio bilateral y el fortalecimiento del intercambio cultural, entre otros aspectos. De esto y más vamos a analizar con nuestro invitado, analista geopolítico, Sebastián Salgado, con nosotros en directo. Nos acompaña desde la Argentina. Qué gusto tenerte en el mapa. Sebastián, bienvenido a Telesur. Hola Paola, gracias por la invitación, un gusto charlar con vos nuevamente en el mapa. Sebastián, con esa imagen, con nuestra fotografía, vemos los avances, los pasos que está consolidando el Estado Plurinacional de Bolivia a través de su gobierno para formar parte de este grupo en expansión, el Grupo BRICS Plus. Venezuela también hace lo propio en la última reunión de ministros de Relaciones Exteriores, también celebrada en Rusia. Te quiero preguntar, ¿será esto lo que quiere frenar la extrema derecha venezolana? Sí, evidentemente puede ser parte de sus objetivos, ¿no? Veíamos, como ustedes bien mostraban en esa imagen, al presidente Arce participando del Foro Económico de San Petersburgo, después la representación de los cancilleres en lo que es la reunión anticipada de BRICS, que tendrá su participación de presidentes en el próximo mes de octubre y que de alguna manera representa, ¿no?, un nuevo nivel de alianzas y de madurez política que muestran algunas naciones latinoamericanas, justamente como Bolivia y como Venezuela, en el cual solamente tratan con sus pares, que entienden que el diálogo tiene que ser de igual a igual. Y en ese sentido hemos visto avances significativos por parte del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en este nivel de alianzas tecnológicas que son realmente importantes, ¿no?, que van a poner a Bolivia como un productor de energía regional sumamente importante, sumándole a la productividad de gas la posibilidad de generar energía nuclear. Y lógicamente, como candidatos a ser parte de los BRICS, tanto Bolivia como Venezuela, yo diría también, Paola, las otras dos grandes naciones que son parte del ALBA, podríamos decir, como Nicaragua y Cuba. Hemos visto en estos días llegar a buques de guerra y submarinos a los puertos de Cuba como un nivel de alianza, si se quiere, superior, demostrando lo cultural, lo tecnológico, lo económico, pero también lo militar, que muestran de alguna manera este nivel de opciones que empiezan a tener algunas naciones de nuestra región, en el cual lógicamente se busca dejar atrás la etapa de los bloqueos económicos, en el cual por el simple hecho de pertenecer a Occidente, nuestra región debía hacer tratos económicos con las naciones que le imponían sanciones. Ese tiempo
está terminando y creo que de una manera muy contundente. Bolivia, Venezuela, pero también Cuba y Nicaragua están generando las relaciones necesarias para seguramente de una manera u otra ser parte de los BRICS de manera pronta. Es tanto el cambio, Sebastián, que se da en torno a esta situación que obligan a Estados Unidos en su propia casa en Nueva York hoy sesionar en Naciones Unidas y debatir el tema de la eliminación de estas sanciones unilaterales, arbitrarias y extraterritoriales que se imprimen en los países en el mundo. Hoy, en este momento, los líderes del mundo debaten, sus representantes diplomáticos hablan del retiro de estas sanciones arbitrarias e ilegales que va contra todo derecho internacional. Vamos a profundizar esto con nuestra leyenda. Esto reseñaba el presidente de Argentina, Javier Milei. Lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Me hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debate para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que suelo decir, dice Milei, es que vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Me van a tener que sacar muerto de la Casa Rosada, también reflejaba el mandatario durante distintas entrevistas y alocuciones ante medios de comunicación, en medio también del análisis de su famosa ley de bases para privatizar, para desguazar al Estado argentino. Sebastián, prácticamente podría leerse las declaraciones de Javier Milei como una confesión autoritaria, no solamente para la Argentina, sino para la democracia en el mundo. ¿Por qué no recibe una condena internacional? ¿Qué intereses confluyen? Yo creo justamente, Paola, que hay que entender a la presidencia de Milei como un proyecto generado desde fuera de la República Argentina. Ahí vemos cómo confluyen los intereses sionistas y al mismo tiempo anglosajones. Hemos visto al portaaviones George Washington en las costas de la ciudad de Mar del Plata en los últimos días. Hemos visto a Milei hablar bien del gobierno británico que ocupa las Islas Malvinas. Por lo tanto, este eje, que son justamente 3 de los países que votan en contra de la soberanía argentina vinculada a las Islas Malvinas, son los forjadores de la propia presidencia de Milei. Creo que es momento de dimensionar que la Argentina no está viviendo un proceso democrático, que la Argentina sufrió lo que se puede llegar a conocer como un golpe blando, de la misma manera que Zelensky, hoy sin un partido político, generó 500.000 de ucranianos muertos y ha perdido 5 provincias ucranianas por ese proyecto de la OTAN que quiso poner un personaje de ficción, como es Zelensky en su fase actoral. Bueno, Milei, de la misma manera, como un personaje de ficción, de, vamos a decir, los programas de debate político estridentes, insultando, se hizo conocido en la República Argentina, y el hartazgo a una situación delicada, económica y social que vive la República Argentina desde hace mucho tiempo, lo llevó a la presidencia. Desde ahí, lo que estamos viendo hasta ahora es una serie de acciones que vinculan directamente a la entrega de la soberanía, que pone en peligro la territorialidad del propio país y que pone en discusión hasta qué punto se está viviendo realmente en una democracia. Los disparates que dice el presidente, que hay que decir, nos avergüenzan mucho a muchos argentinos y argentinas tener que asumir ese tipo de discursos en este contexto. Hablan de por sí de el nivel de injerencia que sufre el país y que por esas mismas cosas no hay, vamos a decir, un señalamiento internacional referente a la debilidad de la República Argentina, que en el día de ayer el Congreso, si bien se empató en 36 votos, pero el voto de la vicepresidenta de la República terminó desempatando, porque al mismo tiempo es la presidenta del Senado, en el cual, entre otras cosas, al presidente Milei se le dan facultades delegadas. O sea, desde ahora
el presidente Milei puede pasar por encima del Congreso para tomar cualquier tipo de decisiones. El día de ayer se aprobó lo que se conoce como el RIGI, que es la instancia de favorecimiento a las multinacionales internacionales que inviertan supuestamente más de 200 millones de dólares en el país, a las que no se le va a cobrar impuestos ni se les va a hacer prácticamente ningún tipo de control por 30 años. Esas multinacionales van a venir aquí a llevarse absolutamente lo que quieran sin ningún tipo de control. El ejemplo más fuerte de todo esto es convenios que se habían hecho con petroleras como la de Malasia, que cuando vio las exenciones impositivas que tienen los que van a hacer contratos a partir de ahora, ellos quieren romper el contrato de inversión que hicieron en Argentina el año pasado. La presidencia de Milei es una ficción, como intentó la ficción de Guaidó ser presidente en Venezuela. La diferencia es que en Argentina Milei alcanzó el poder y nos hace vivir esta realidad distópica en donde él mismo dice que es una especie de Terminator. Ahora, lo que habría que recordar realmente es cómo terminó la misma ficción de Terminator fundido entre sus propios metales. Sebastián, con todos esos elementos que nos reseñas, cuando hablamos de elecciones en la región, específicamente en Venezuela, ¿se juega solamente el futuro de un país o el futuro de una región? ¿Qué realmente está en juego? No, es realmente la región. Venezuela desde hace muchos años es una vanguardia política para la región que muestra un camino de unidad, un camino de fortalecimiento, un camino de reconocimiento de sus propias fuerzas armadas como parte del pueblo venezolano, que es algo que ha costado mucho a otras naciones latinoamericanas como la de aquí en mi propio país, y que de alguna manera termina de cerrar el cerco energético de los BRICS. Porque si vemos, Paola, esa especie de enfrentamiento geopolítico que hay entre el grupo del G7, que se está reuniendo en este momento en Italia, que como sabes lo conforman Estados Unidos, Canadá, Francia, el Reino Unido, Italia, Alemania y Japón. Bueno, si bien tienen un cierto poderío económico y productivo, poco pueden hacer realmente frente al potencial energético que tienen los países tradicionales de los BRICS, como son Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, a la cual se suman ahora una serie de países que tienen prácticamente la totalidad del petróleo del planeta Tierra, porque se han sumado Irán, se ha sumado Arabia Saudita, se ha sumado Emiratos Árabes Unidos y creemos que muy prontamente se sumará la República Bolivariana de Venezuela. Ante esa unión energética internacional, realmente los BRICS van a buscar de manera desesperada que Venezuela no se una a ese bloque, como lo hicieron imponiendo la presidencia de Milei en la República Argentina, que a último momento, a pesar de que ya estábamos adentro y que en la última cumbre de Johannesburgo en Sudáfrica se había aprobado la participación y la inclusión de Argentina como miembro pleno, bueno, hemos quedado afuera. Esto nos está generando un distanciamiento tremendo del principal mercado que tenemos, que es el de la República Popular China, y que, por ejemplo, en este momento, en el propio Brasil se han instalado en los últimos 2 meses 20 frigoríficos para carnes, porque la cantidad de carne que China va a dejar de comprar a la República Argentina la va a comprar a Brasil, y Brasil necesita reforzar su estructura para mejorar ese mercado de exportación que ahora ellos van a tener como parte de los BRICS. Quiero agradecerte, Sebastián Salgado, como siempre, por compartir tu análisis y esa visión de escenarios geopolíticos en medio del desarrollo de procesos electorales vitales para la región, como es el caso del proceso electoral venezolano del próximo 28 de julio. Sebastián Salgado, gracias por tu tiempo para El Mapa. Finalizamos el programa. Y en este recorrido que hacemos por los portales del mundo, donde buscamos saltar la censura informativa en internet y en las redes sociales, hoy quiero traerte la información del portal de noticias de TRT en español, la página web de este canal de información internacional que también tiene su versión en nuestro idioma, y en una de sus portadas hablaba durante esta semana sobre la postura del presidente Erdogan vinculada a la continuidad
en la entrega de armamento bélico que una serie de países están continuando con el régimen sionista de Israel, que desde el pasado 7 de octubre está generando este genocidio ya sistemático sobre la población palestina en la Franja de Gaza. Y también nuestros colegas de RT en español, con base en Moscú, a través de su corresponsal en La Habana, nos cuentan de qué manera buques de guerra y submarinos de la Federación Rusa están entrando en aguas de Cuba. Míralo acá. El portal TRT en español desde Estambul informa. El presidente Erdogan pide cese inmediato del suministro de armas a Israel. El presidente turco ha instado a todas las partes conscientes y responsables a asumir el liderazgo para facilitar un alto al fuego inmediato en Gaza. Los países que apoyan a Israel y les proveen de munición y armas deben parar de ser cómplices con sus crímenes, señaló Erdogan durante una rueda de prensa realizada en Ankara este jueves junto a su homólogo de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev. RT en español desde Moscú titula: buques militares rusos llegan a Cuba. Desde Rusia, un destacamento militar de la Flota del Norte arribó al puerto de La Habana tras realizar ejercicios en el Océano Atlántico. Se trata de 3 buques y un submarino. Las autoridades cubanas destacaron que la visita de los navíos rusos corresponde a las relaciones amistosas entre ambas naciones. Mientras tanto, desde Washington aseguran que no ven necesidad de ajustar el despliegue de sus fuerzas por la presencia rusa en la región. Desde el terreno, Oliver Zamora Oria nos amplía los detalles. Tal como se tenía previsto en la mañana de este miércoles, se le dio la bienvenida al destacamento naval ruso de la Flota del Norte. Fue un recibimiento que contó con todas las actividades protocolares, los disparos de artillería, los disparos de salva y también, la ceremonia militar de bienvenida oficial. Es un destacamento que cuenta con la fragata Almirante Gorshkov y también con el submarino nuclear Kazán, además de otras 2 naves de apoyo. Ha sido una visita que se ha anunciado en las últimas semanas, pero que ha sido muy polémica porque ha llamado mucho la atención de muchos medios de prensa internacionales. A esto ha respondido el gobierno cubano con 2 notas, una nota de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otra nota de la Cancillería. En ambas se ha asegurado de que esta visita responde a la amistad, a los lazos de amistad estrechos que hay entre ambos países, que se realiza con todas las regulaciones internacionales pertinentes de las cuales Cuba es país firmante, y también un detalle que se considera muy importante, y es que ninguna de estas naves porta armas nucleares. Más allá de esta polémica, realmente ha sido un recibimiento por todo lo alto, sobre todo desde el punto de vista popular. Cientos de habaneros se concentraron en el malecón de La Habana para ver estas naves llegar a la ciudad. Hemos conversado con algunos de ellos. La solidaridad de Cuba y la solidaridad de Rusia con Cuba es en todos los terrenos. Para los que le preocupan esta visita, que vemos que están ya el gobierno de los Estados Unidos movilizando destructores, que no se preocupen. Nosotros somos un pueblo de paz. Para mí es una cosa especial. Y para mucha gente también que se ha reunido aquí, porque muchas personas... desde lejos, casi el malecón completo, mucha gente. No todos los días se ve un submarino en La Habana. No todos los días se ve un submarino, ni se ven las fragatas grandes ni nada de eso. Como parte de esta polémica están las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que ha dicho que velará muy de cerca los movimientos de este destacamento militar ruso, aunque reconoció de que no representan una amenaza para su seguridad. Entre las actividades previstas por los miembros de estas embarcaciones en La Habana está una visita de cortesía a la gobernadora de la ciudad, también una visita a la Marina de Guerra Revolucionaria, visita a lugares de interés en La Habana, y algo que ha despertado muchas expectativas, y es que se va a abrir al público la fragata. Telesur en su portal informa: presidente de Cuba sostiene encuentro con jóvenes estadounidenses. El líder afirmó que la juventud del país caribeño está presente en todos los acontecimientos y procesos importantes de la sociedad. El martes se llevó a cabo un encuentro histórico entre el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
y la Brigada Estadounidense de Jóvenes, Black Cuba Live, de la Asamblea Internacional de los Pueblos, informó una fuente oficial. La gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido y dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido. Y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos. Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas de bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos. Bueno, de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad, por defender estas causas justas, por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina. Desde Argentina, el portal Data Urgente informa: jurado declara culpable al hijo del presidente de Estados Unidos por posesión de armas. Un jurado del estado de Delaware declaró culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, por 3 cargos penales vinculados con la posesión de armas. Biden se enfrenta a una pena de hasta 25 años de prisión y una multa de $750,000, aunque por ser su primera condena podría recibir una sentencia más leve que la máxima. RIA Novosti desde Rusia informa que Medvedev publicó un mapa de Rusia con Ucrania incluida dentro de sus fronteras. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, publicó en su canal de Telegram un video de felicitación por el Día de Rusia, en el que se incluye a Ucrania en el mapa dentro de las fronteras de la Federación de Rusia. ¡Feliz Día de Rusia! El video reproduce el himno ruso y muestra un mapa de Rusia, desde el lejano oriente hasta las fronteras occidentales al mismo tiempo en el mapa. Ucrania está incluida dentro de las fronteras de la Federación Rusa hasta la frontera con Polonia. Y en estos enfrentamientos políticos que se dan alrededor del mundo, algunos líderes regionales empiezan a mostrar posturas que nos llaman de alguna manera la atención. En este caso estamos hablando del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien desde hace algún tiempo muestra una especie de acercamiento con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que a nivel regional está generando cierta tensión política, por lo menos con algunos de los otros líderes sudamericanos. Y en ese sentido tuvimos la posibilidad de charlar en vivo para Data Urgente y Extra TV con Patricio Meri, que es un colega, analista y periodista de Chile, quien nos compartía de alguna manera su punto de vista sobre este vínculo cada vez más cercano entre Boric y Zelensky. Míralo acá. Y por eso hoy nos damos el gustazo de tener aquí con nosotros a Patricio Meri, quien es un colega periodista. Patricio, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros en Data Urgente y Extra TV. No, gracias a ti, Sebastián. Sigo mucho tu trabajo, en especial lo que hiciste allá en Donbass. Y un saludo y un abrazo gigante a todo el pueblo argentino que lo está pasando tan mal con ese presidente fascista, ultraderecha, ya no sé cómo calificarlo, que está empobreciendo y matando de hambre al pueblo argentino. Así que un abrazo solidario para cada uno de ustedes. Son días muy duros y bueno, lo que se vivió en el Senado lamentablemente quedará en el recuerdo y en la memoria de todos los argentinos y las argentinas. Patricio, hay un tema que a mí desde hace algún tiempo me viene llamando bastante la atención, que tiene que ver justamente con el vínculo de Zelensky y el presidente Boric, que de alguna manera me da la sensación de que el presidente Boric fue virando parte de su postura en el conflicto OTAN-Federación Rusa en territorio ucraniano y que siento que próximamente va a terminar de plasmarse por esta invitación que le hace Zelensky al presidente Boric a que vaya a esa famosa cumbre que van a hacer en Suiza, en donde es una cumbre por la paz en la que la Federación Rusa no va a estar participando y que Zelensky busca una especie de consenso para sacar un documento de manera conjunta que le dé una especie de validez a todo lo que están haciendo, que no es ni más ni menos que asesinar y mandar al frente a morir a su propia gente. Mira, yo lo único que puedo tener una pequeña diferencia contigo es que no ha habido un giro. Gabriel Boric desde el comienzo
ha estado a favor de Zelensky. Se declaró como el mejor amigo del sur del mundo del presidente ucraniano nazi que apoya al batallón Azov y a otros grupos nacionalistas, todos del legado de Stefan Bandera, ese cruel nazi ucraniano que hasta los propios nazis lo metieron preso porque era tan bárbaro, que era un tipo de la ultra derecha, que hasta para los nazis era un tipo brutalmente sanguinario. Entonces, estamos hablando con criminales de guerra, y Gabriel Boric siempre ha apoyado a Zelensky, le declaró su cariño, su afecto, su amistad desde el sur del mundo. Entonces, no ha habido ningún viraje. Lo que sí nos tiene realmente en una paradoja es que, claro, el tema internacional en Chile se toca como muy por encima, la gente no le da ninguna importancia. Mira, actualmente estamos con una inundación, estamos con una lluvia tremenda que no se vivía hace años, y alguien me comentaba que Boric está en una actividad en Europa, va a esta cumbre por la paz y ni siquiera está preocupado de lo que está pasando en Chile. El presidente de Chile debería estar acá junto a las personas que están perdiendo sus casas, que se están anegando, se están saliendo ríos, pero él está jugando a la geopolítica mundial cuando Chile es un país muy pequeñito para estar metido en una pelea de perros grandes entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Pero para entender el comportamiento de esta nueva izquierda o este progresismo woke, como se denomina, hay que ligarlo lamentablemente a los mismos de siempre. Gabriel Boric es un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ellos han sido financiados por George Soros, representan la ideología de género, representan a esta izquierda que cree que hay que abandonar la lucha de clases, que hay que abandonar el sentido de lo popular, de defender a las personas que tienen menos oportunidades en la vida para abrazar las banderas de una supuesta diversidad media extraña que se ancla en discursos minoritarios, que uno puede estar incluso a favor, pero lo pones como algo principal. ¿Qué quiero decir? Feminismo, LGTBI+, perfecto, porque ya no sé en cuántas letras más van, son más importantes que defender al trabajador y a la trabajadora. Entonces Boric se cuelga de eso para hacer una posverdad que ni él mismo se entiende. Hoy día hablaba con un amigo y me decía, bueno, si Zelensky, si Vladimir Putin es la ultraderecha, ¿significa que Zelensky es el Che Guevara? ¿Significa que Zelensky representa la extrema izquierda? ¿Significa que el batallón Azov, nazis, confesos, herederos de Stefan Bandera, son la brigada socialista? ¿Son la revolución de los tulipanes? ¿Representan al Ejército de Liberación Nacional de Che Guevara? O sea, es una locura total, porque todos sabemos que Zelensky es un presidente títere de la OTAN, que representa al neonazismo, que está en el Ministerio del Interior ucraniano, el batallón Azov, que el batallón Azov viene de la herencia de los muchachos del bosque, que era el grupo de Stefan Banderas, que además promovían y proclamaban el nazismo, y más allá de los alemanes, incluso siguieron matando polacos, rusos, socialistas, comunistas. Para los que dicen que Zelensky representa la democracia, les quiero contar que en Ucrania están prohibidos más de 10 partidos, entre ellos los partidos socialistas y comunistas. Entonces no se entiende que Gabriel Boric, siendo un hombre supuestamente de izquierda, tenga esta alianza estratégica con Zelensky, que además nos pone en riesgo. Mira, ya nadie nos respeta, nadie respeta a Chile, estamos en una situación muy grave desde el punto de vista internacional. Tu presidente, el presidente Milei, que nada tiene que ver con el pueblo argentino, nos metió una base en la Patagonia, en un hito chileno, en territorio chileno, sin pedir permiso, sin preguntarle a nadie, lo cual nos podría llevar a una situación de conflicto y guerra. Pero como a Boric nadie lo respeta, nos acaban de meter una base militar en el sur de Chile. Ustedes, nuestros hermanos argentinos. Entiendo, ahí hay un diferendo limítrofe de 3 metros, pero que obviamente hay que respetar, ¿no? O sea, diferendo se supone que somos países hermanos, que antes se respetaban, que para mover una piedra tiene que avisarle al otro. Habíamos terminado cualquier tipo de conflicto entre nosotros, y entre Milei y Boric resucitan un conflicto que además no te beneficia ni a Argentina ni a Chile. Solo beneficia a Estados Unidos para que no pasen los barcos rusos, para que no pasen los barcos chinos, para que en esta locura de la OTAN, en esta locura de Estados Unidos, que está perdiendo la guerra híbrida mundial, porque eso es lo que está pasando, estamos en una guerra mundial híbrida declarada, Argentina y Chile están jugando para el mismo patrón. Pero no Argentina y Chile, no tú ni yo, no los pueblos hermanos, sino que el presidente Milei y el presidente Gabriel Boric. Uno de extrema derecha, que defiende y sigue a los economistas austriacos, que incluso son más neoliberales que la escuela de Chicago de Estados Unidos, y el otro que defiende a la izquierda progresista. Entonces, ambos
polos se unen para defender al patrón, que es Joe Biden, Hunter Biden, la Central de Inteligencia Americana, la NET y todas las fundaciones, George Soros y todas estas fundaciones que al final lo único que han hecho es lavarnos el cerebro para terminar desvirtuando todo lo que era la izquierda latinoamericana, de la patria grande, comprometida con los pueblos, con la soberanía, con las naciones, con esta visión tan rica que tenían los fundadores de la izquierda latinoamericana, en las cuales puedo agregar a Perón, a Allende, a La Torre, no sé, tantos personajes, Bolívar, no sé, tanta gente que ha construido esta izquierda latinoamericana, hoy día se deben estar revolcando, porque llega un Gabriel Boric, llega un Milei y destruyen todos los paradigmas que nos hacían pensar en esta lógica izquierda-derecha o el concepto de Estado-Nación. Hoy día eso del Estado-Nación prácticamente ya no existe. En ese sentido, a mí me da la sensación de que la postura de Milei era mucho más predecible que fuera tan cercana Absolutamente. A esto que es, de alguna manera, a grandes rasgos, alinearse con la OTAN. Yo te quiero compartir este pequeño artículo de los colegas de la agencia suiza de información en español, que dice justamente: Zelensky confirma la participación de Boric en la cumbre de paz ucraniana, me parece que está muy bien escrito, la cumbre de paz ucraniana, o sea, que hizo Zelensky en Suiza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó hoy, tras hablar con el presidente chileno, Gabriel Boric, que el mandatario sudamericano participará en la llamada Cumbre de la Paz impulsada por Kiev, que se celebrará en Suiza el 15 y el 16 de junio. El presidente Boric también ha confirmado su participación en la Cumbre de la Paz, escribió Zelensky en las redes sociales tras informar del resto de asuntos tratados en la conversación virtual con el jefe de Estado chileno. Ucrania espera recabar en la reunión de Suiza el mayor número de apoyos posibles, atención, a su llamada Fórmula de Paz, un documento que pide, entre otras cosas, la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania, habría que ver qué consideran ellos como Ucrania, la liberación de los prisioneros de guerra de ambos bandos o el restablecimiento de la seguridad alimentaria y nuclear violentadas por la, deberían haber entrecomillado, invasión rusa, dice la agencia suiza. Yo creo que se van a encontrar ahí los dos, Milei, Zelensky y Boric también. ¿Has escuchado hablar alguna vez del Esequibo? Bueno, ese territorio que está ocupado por Guyana es territorio que le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela por un referendo que quedó muy claro en Ginebra desde el año 1966. Incluso desde diciembre del año pasado en Venezuela se hizo un referéndum para que la población ratifique el apoyo que ellos están dando a las iniciativas del gobierno de Nicolás Maduro por la recuperación de ese territorio que sigue siendo ocupado por Guyana. Y en este sentido, en esta última semana, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ha pedido a convocatoria de partes una reunión para que, de alguna manera, el gobierno de Venezuela y de Guyana se acercaran para expresar nuevos puntos de vista sobre este referendo. Y allí mi colega María Antonieta Peña, quien estuvo presenciando todo lo que pasó en La Haya, nos brinda este informe para ponernos al tanto de cada una de las cosas que se hablaron ahí. María Antonieta, recibimos tu reporte desde Ámsterdam. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Saludos para ti, para tu amable audiencia de Data Urgente y también de Mundo Extra. Bueno, desde Plaza de los Museos en Ámsterdam te cuento lo que ocurrió este 11 de junio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en torno al caso por el Esequibo entre Guyana y Venezuela. El presidente de la CIJ convocó a una reunión a ambas partes, a Guyana y a Venezuela. ¿Para qué? Para revisar lo que sería necesario en todo caso y si hacía falta más alegatos por ambas partes para seguir en este proceso
proceso de dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Recordemos que el pasado mes de abril Venezuela entregó la contramemoria ante la Corte Internacional de Justicia, que consta de una serie de documentos, material escrito para comprobar que en todo caso la verdad histórica del Esequibo y de que pertenece a Venezuela continúa por parte de Venezuela desde el camino de la paz. Sin embargo, el plazo que solicitó Guyana, que es de unos 6 meses, estaría venciéndose el próximo mes de octubre. Este plazo consiste en que estaría presentando nuevos alegatos de manera escrita. Venezuela en esta oportunidad solicitó 12 meses más a partir del mes de octubre para avanzar entonces en la entrega de nuevos alegatos y de nuevos argumentos de manera escrita. Se espera hasta el momento que sea de manera escrita en torno a este caso por dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Esta reunión pues forma parte de lo que sería el artículo 31 de la Corte Internacional de Justicia. Fue una reunión en todo caso cordial, muy breve, aquí en la sede de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero en la que Venezuela dejó muy claro varios puntos. Uno, que no reconoce otra normativa que no sea el Acuerdo de Ginebra de 1966 para dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Segundo, que aunque han asistido a la Corte Internacional de Justicia, no reconoce la jurisdicción del ente ante el caso de la controversia territorial por el Esequibo. Y también ha dicho muy claro ante la Corte Internacional de Justicia que todo el diálogo y la paz que sean necesarios para avanzar en este proceso, Venezuela tiene la mejor disponibilidad para ello, y de hecho en el pasado referéndum del 3 de diciembre de 2023, Venezuela se volcó hacia un proceso electoral, el referéndum consultivo por el Esequibo, toda Venezuela sin distinguir partidos políticos o preferencias, porque es un caso que le concierne a todo el pueblo venezolano y que tiene que ver con el respeto por la soberanía, no solo de los pueblos, sino también de nuestros territorios, que históricamente ha habido allí un velo pues de colonialismo y de viejas costumbres de apropiarse de los terrenos de nuestros, además de nuestros territorios y de nuestro continente. Es lo que ha ocurrido desde La Haya, desde la Corte Internacional de Justicia. Ha dicho también Venezuela que siempre estará dispuesta a dialogar, siempre que sea el Acuerdo de Ginebra de 1966 la normativa para avanzar en este proceso por la controversia del territorio Esequibo. Esto es lo que se espera, y el cronograma sería próximamente notificado por la Corte Internacional de Justicia a ambas partes, y así seguir pues los pasos que se han estado llevando hasta este momento para dirimir la controversia por el territorio Esequibo. Y como dice la República Bolivariana de Venezuela, el Esequibo es nuestro y el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Me despido de ti. Ahora mismo se va un poco la luz acá en la Plaza de los Museos de Ámsterdam, esperando pues tengamos un nuevo contacto, y hasta pronto. En Burkina Faso se están viviendo momentos de máxima tensión por el proceso de descolonización en contra de Francia, que junto a Mali y a Níger los están llevando a tener acciones independentistas que las naciones europeas no estaban acostumbradas desde hace mucho tiempo. Y ese legado revolucionario anticolonial que existe en Burkina Faso, muy especialmente en Ouagadougou, su capital, tiene el legado de un gran líder panafricanista que fue Tomás Sankara. A Tomás Sankara le decían el Che Guevara africano, porque de alguna manera tomó una cantidad de cosas de la Revolución Cubana que él quiso aplicar en la presidencia de su país. Siendo presidente, Tomás Sankara fue asesinado por los servicios de inteligencia franceses el 15 de octubre de 1987. Estuvimos en Burkina Faso haciendo un reportaje contando sobre la vida de Tomás Sankara y lo que es el legado en la actualidad de ese proceso revolucionario que vuelve a tomar forma, en este caso, bajo la presidencia de Ibrahim Traoré. Quiero presentarte ahora en exclusiva, acá en Extra TV, un adelanto del reportaje documental Burkina Faso, Sankara en la piel, que todavía no ha sido estrenado. Te lo comparto acá. Burkina Faso, caray, amayoye, tú no puedas.
Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. C'est une bibliothèque panafricaine et révolutionnaire. On a beaucoup de livres qui parlent de l'Afrique, l'histoire africaine, le panafricanisme, la révolution de Malcolm X, Frantz Fanon. Alors Thomas Sankara, il était un militaire. Il a fait sa formation militaire dans plusieurs pays en Afrique, comme le Madagascar et le Cameroun. Et les gens parlent souvent de comment il est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État, après avoir été dans l'administration de Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais je pense qu'une partie qui est très importante, qui est parfois négligée, est le fait que Thomas Sankara a fait une formation politique et idéologique au sein de la militaire avec des autres soldats quand il était principalement un soldat avant qu'il est rentré dans la politique. Alors il a commencé à se former avec des autres militaires, des autres soldats pour lire des livres par Che Guevara et Lénine et Marx, etc. Ça l'a fait comprendre les situations et le contexte de l'impérialisme et le capitalisme. Bon, et c'est le premier parti de la Haute-Volta qui s'est proclamé marxiste-léniniste. Le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara a été formé le 22 août 1983 et il comportait 20 ministres. 20 ministres. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur et le devoir de représenter le Parti africain de l'indépendance. Donc j'étais le représentant du PAI, le Parti africain de l'indépendance, dans ce gouvernement. Et j'ai eu donc à occuper le poste de ministre chargé de la jeunesse et des sports. Mes responsabilités, c'était quoi? C'était de traduire en actes concrets les aspirations du Conseil national de la Révolution. Now. On est dans la famille, dans la cour familiale, où nous tous on est nés et grandis ici. Et c'est la cour familiale. Thomas est particulier, il avait un caractère différent des frères et sœurs. Et il est même quand il était jeune, vraiment il avait une conduite différente des autres. Donc il est né avec et puis bon, voilà, on ne peut pas faire changer, on ne peut pas l'enlever de ça. Oui, je suis le petit frère de Thomas. Entre lui et moi, il y a un frère qui s'appelle Pascal. Donc voilà. Et, en fait, on est 10 de même père, même mère. Donc 4 garçons et 6 filles. Donc Thomas est l'aîné des garçons. Thomas a 2 grandes sœurs, 3 petits frères et 4 petites sœurs. Voilà.
similitudes nettes. Il y a les journées même qui ont été organisées en 1986 pour la mémoire de Che Guevara. C'était à la Maison du Peuple ici, supervisé par Thomas Sankara lui-même et dénonçant le complot qui a été entrepris pour éliminer Che Guevara. Che Guevara était un internationaliste et Sankara, dans sa posture révolutionnaire, a développé ce qu'on appelle la solidarité internationale. Faire en sorte que toutes les préoccupations d'injustice, partout où l'impérialisme commet des injustices, commet des tueries, de les dénoncer et de pouvoir être en solidarité avec les peuples qui luttent partout dans le monde. Che Guevara s'est illustré partout, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Vous savez qu'en Angola, vous savez qu'au Congo, le Che s'est déplacé au Congo pour lutter auprès des Congolais contre l'impérialisme belge, pour les organiser. Nous savons également qu'il a partagé des visions avec la révolution de Kwame Nkrumah. Néocolonial et impérialiste en profondeur pour qu'on pourrait vraiment se battre contre ce système et rendre dans les principes et aussi des actions panafricaines, socialistes et révolutionnaires. On a un programme pour des jeunes pionniers, des élèves de primaire entre 8 et 14 ans. Alors ils viennent ici, normalement c'est chaque mercredi, quand ils terminent l'école un peu tôt, ils descendent tôt les mercredis. Ils viennent, ils apprennent aussi de la révolution. Alors ils ont fait ces images de Che Guevara, ils ont fait ça, ils ont fait... En fait, on leur apprend l'histoire du panafricanisme, tous les grands leaders. Le 8 octobre 1987, le camarade président Thomas Sankara nous a fait photocopier la lettre que le Che Guevara a adressée à Fidel, lui disant qu'il comprend Fidel et que l'heure était arrivée pour lui d'aller ailleurs sur d'autres continents pour faire la révolution internacional. En los últimos meses hemos visto diferentes maneras de la resistencia palestina. Hemos visto resistencia armada a través de sus grupos de autodefensa como Hamas y la Yihad Islámica. Hemos visto resistencia política a partir de algunas de sus autoridades. Hemos visto algo de resistencia cultural también a través de diferentes personas que, reconocidas por su trayectoria vinculada al arte, pueden expresarse en solidaridad para con la causa palestina, para intentar detener este genocidio sistemático que le está propinando el régimen israelí. Pero también el deporte, el fútbol, algo que acá en Argentina se vive con una pasión diferente a muchos otros países, puede ser una forma de resistencia. Por eso Fernando Romazzano, quien es director de cine, realizó este documental que se llama Yala Yala. En árabe significa Dale Dale, que cuenta la resistencia palestina a través del fútbol. Mirá este adelanto acá. يلا يلا نروح نلعب شو بتسووا؟ يلا نروح نلعب فوتبول يلا هوب 15 معدة بسرعة ايوه العب فاول على محمد صالح يلا للاحمر فاول على محمد صالح. En la cancha de Albo, en la tribuna, vi por primera vez la bandera palestina y ahí me quedé en mi memoria siempre que era una bandera que representaba un pueblo que estaba siendo bombardeado. Te estoy hablando hace 30 años atrás o 35 años atrás. Esto es frecuente. Entonces, después más adelante, más grande, el otro director de la película, Cristian Pirovano, me llamó de Palestina que quería hacer una película. Y bueno, la temática del fútbol fue un gancho como para poder empatizar lo más rápido posible con un pueblo que es hermano, pero parece que es muy distante, pero en realidad somos iguales que ellos. صور في غزة آخر مرة رحنا على غزة في 87 قبل الانتفاضة الأولى. En los orígenes del fútbol argentino, que lo creaban los anarquistas, los obreros para juntarse y organizarse, es un acto de resistencia, ¿no? Cualquier deporte, pero el fútbol, que es el más masivo del planeta Tierra, es un arma que sirve para la resistencia y para poder visibilizar la causa palestina.
Por eso prohíben las banderas en el fútbol, por eso prohíben hablar de política en el fútbol, a lo cual en el capitalismo no hay problema. Vos podés salir con una bandera de una empresa que fomenta el genocidio o es sponsor de las armas que matan a palestinos, pero no podés salir con una bandera de Palestina. بس احكي لنا سمعنا انه في معتقلين مجموعه من بيت أمر. قضية رياضية ما فيش عليها قضية أصلا يعني بس كل هذا الاحتلال وإحنا فلسطينية وإحنا معرضين لأي شيء يعني يصير معنا. La cultura es el arma de resistencia que más persiste y logra siglos y siglos poder resistir. Por eso los pueblos originarios, manteniendo la cultura, por eso Palestina, manteniendo la cultura resiste. Por más que hayan genocidios y genocidios, si vos mantenés la cultura, vas a resistir. Es un orgullo enorme, o sea, ya poder viajar a Palestina y pisar suelo palestino era un sueño, haciendo lo que uno le gusta y que la película hasta el día de hoy se siga viendo. Estamos acompañando las luchas de los estudiantes en todas las universidades, pasándola, y lo más grande que me ha pasado en mi vida es cuando la pasamos en Palestina, que los palestinos la veían y me decían, esta película es palestina, o sea, lo hizo un palestino, y claramente me adoptaron y soy un palestino. Y sin duda parte del acontecer internacional que tiene más relevancia en las agendas de los medios corporativos en todo el mundo está vinculado a la cumbre del G7 que se está llevando adelante en Italia, de la cual el propio presidente argentino está participando a invitación de Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, que de alguna manera está siendo anfitriona de esta cumbre que muestra la unión de ese grupo de países occidentales, salvo el caso de Japón, que a pesar de haber recibido un par de bombas atómicas por parte de Occidente, sigue queriendo juntarse con este grupo de países, y que por eso nuestro amigo artista político Daniel De Vita encuentra siempre su manera más particular de ponernos al tanto de todo lo que está pasando en ese lugar. Dani, contanos qué pasa por ahí. ¿Cómo estás, Sebastián, querido? Tercer especial del Manicomio Internacional en Mundo Extra. Vamos a arrancar rápidamente con una pregunta. ¿Te acordás, Seba, de Javier Milei en campaña diciendo que de ninguna manera iba a negociar ni tener relaciones con China porque eran asesinos y comunistas? Si alguno no se acuerda, lo recordamos juntos. La Manicomio Internacional es estar alineado con Occidente y básicamente mis socios serían Estados Unidos e Israel. Pero Javier, hasta mismo Estados Unidos tiene como socio comercial a China. Pero yo no tengo por qué proponerlo desde el Estado. Digo, que sea de último una decisión del sector privado, no una decisión del Estado. Yo no negocio con comunistas y con asesinos. Bueno, pero no me vas a creer, Seba. Parece que el Jabo viaja a China, tiene 5.000 millones de razones para ir a ver a Xi Jinping, y atención a la tentativa fecha de este viaje. Bueno, tenemos que decir que el presidente Milei, esta es información que está trascendiendo, aparentemente tendrá un viaje futuro a China para reunirse con Xi Jinping, después de justamente haberlo escuchado decir que él no iba a tener contactos con comunistas, etcétera. Pero esto tiene directamente que ver con la reprogramación del swap chino, de esta situación de 5.000 millones de dólares que supuestamente Argentina iba a tener que devolver en el mes de julio. Ya no lo tendrá que hacer por lo menos hasta el próximo año, y esto impacta directamente con respecto a no solo el comercio bilateral, sino también a las reservas del Banco Central. No hay fecha concreta todavía, se está hablando del 4 de julio. ¿Qué fecha? ¿Tendrá algo que ver con la reciente visita de la canciller de Milei, Diana Mondino, que no tuvo mejor idea que decir que los chinos son todos iguales? Cuando estaba volviendo de China, hizo escala en París, donde se está realizando la reunión de la OCDE, y ahí mantuvo una entrevista con un corresponsal del diario Clarín, que le preguntó, entre otras cosas, por el crédito, pero fundamentalmente por la cuestión de la presencia de militares en las bases que tiene China en la Patagonia. La respuesta textual de Mondinos fue: los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales.
Obviamente esta frase, esta expresión de Diana Mondino generó una enorme repercusión en distintos ámbitos porque, bueno, algunos hasta la acusaron en redes sociales de xenofobia y algunos planteos por esta expresión desafortunada de la canciller respecto a los chinos. Y nos vamos para el G7, esta cumbre de la que está participando el Papa Francisco, quien iba a saludar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero en el medio se le atravesó Javier Milei, no sabía cómo sacárselo de encima. Y esto ocurre ahora, llegó el Papa Francisco a la cumbre del Grupo de los 7, ahí se saluda con Javier Milei. Ahí vemos a su santidad, el Papa Francisco, recibido por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, saludado por todos los mandatarios. El Papa tiene el rango de presidente, ¿no? Es el jefe del Vaticano. Francisco, que viene de sacarse una foto con la gente de Aerolíneas Argentinas en Intercargo, de alguna manera apoyando la lucha contra las privatizaciones de Milei, que va a estar exponiendo sobre inteligencia artificial y los peligros que esto conlleva. Pero me quiero quedar con Biden, que se lo vio una vez más totalmente perdido. Macron se le acercaba, tuvo que ir Meloni a decirle, señor, es por acá. Tremendo lo de Biden, mirá. Por otro lado, hubo un ejercicio militar conjunto entre las fuerzas de Cuba y de Rusia. Esto se vio en las costas de La Habana. Los muchachos en Miami andaban alarmadísimos, pronosticando el apocalipsis, como siempre. Una salva de 21 cañonazos recibió el miércoles a una flota de buques militares rusos frente a las costas de La Habana. Los barcos, adornados con banderas rusas y cubanas, fueron seguidos por un submarino de propulsión nuclear, todos preparados para participar en ejercicios militares en las próximas semanas. La llegada estuvo acompañada de una visita diplomática del ministro de Asuntos Exteriores de Cuba a Moscú, donde tanto él como su homólogo ruso arremetieron contra Washington. Cuba reitera su condena a la postura cada vez más agresiva del gobierno de los Estados Unidos y de la OTAN, incluidas las sanciones unilaterales contra la Federación de Rusia. Rusia confirma su posición de apoyar las justas demandas de La Habana de poner fin de inmediato al bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. También apoyamos la exclusión de la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo. Sebastián, querido, hasta acá el manicomio internacional del día de la fecha. Nos vamos a despedir con algo que va a deleitar a la audiencia macabea de Mundo Extra, que es este compiladito de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que en palabras de Andrés Manuel López Obrador no andaría muy exacto. Qué raro que está el mundo, Seba. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber compartido Mundo Extra por Extra TV, donde intentamos traerte un panorama general del acontecer del mundo, siempre con nuestra propia agenda geopolítica. Te agradezco también por compartir este programa y nos vemos la próxima semana.